Hola mi querido y mi querida, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, según en qué momento vayas a escuchar tú este audio. Te saluda tu amigo y tu hermano el pastor José Amaya para que una vez más podamos estudiar juntos la lección de escuela sabática, lección número 10, Estados Unidos y Babilonia, para el martes 5 de junio, una cuestión de adoración. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias por la vida que tú nos otorgas, por la bendición recibida de tu mano. Y de manera muy especial queremos pedir por Juan y por William, para que tú les ayudes mucho, les sostengas y que les llenes de fortaleza en este momento de dificultad que ellos están pasando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, Estados Unidos y Babilonia, martes 5 de junio, una cuestión de adoración. Mira lo que dice la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4. ¿Qué nos enseña este segundo mandamiento? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí en la gráfica te estoy presentando la palabra inclinarás en amarillo, con una flechita en su original hebreo, sachá, que significa inclinarse, postrarse ante el superior en homenaje. Y su uso es 99 veces, la traducen como adoración. Pero también te estoy señalando ahora en verde la palabra honrarás, que en hebreo es abad. Y fíjate qué interesante significado tiene esta palabra. Para servir en el servicio levítico. Interesantísimo que la palabra honrar tenga que ver con el servicio levítico. Y dice el versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, para aquellos amigos y amigas que piensan que la palabra mandamiento es todo, pues déjame te digo que no. En este caso, la palabra mandamiento en su original hebreo es mitzvah. Y esta palabra mandamiento tiene que ver con el código de sabiduría dentro del servicio levítico. Mira, quiero que me acompañes por favor a Levíticos capítulo 22, versículo 31. Mira qué interesante dice acá. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, dice yo Jehová. La misma palabra mitzvah para mandamiento. Cuando tú y yo podemos leer el capítulo 22 del libro Levítico, nos vamos a dar cuenta que este capítulo tiene que ver mucho con la pureza sacerdotal, los quehaceres específicos. Tenía que ser el sacerdote muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso en sus funciones como sacerdote y por supuesto como sumo sacerdote. Vigilar que no se hicieran las cosas de manera incorrecta, que no se profanara el santuario, que no se ofrecieran sacrificios inmundos, que no se tocaran cadáveres. Qué interesante, la vestidura que ellos tendrían que tener, cómo tenían que ofrecerse las ofrendas de sacrificio, cómo las ofrendas de paz. Mis amados, ahí está todo eso. La ofrenda encendida al Señor, cómo tendría que ser el cabrito, cómo tendría que hacerse el sacrificio con acción de gracias. Todo eso eran las funciones sacerdotales y la pureza. Entonces, este mandamiento está íntimamente ligado con la pureza sacerdotal. Cuando nosotros vemos la palabra mandamiento aquí en estos textos, que desde el original hebreo mitzvah, está relacionado directamente con las funciones sacerdotales. Entonces, esto tiene un gran significado para cada uno de nosotros, porque entonces lo lleva a otra dimensión. ¿Te das cuenta? Es decir, parte de los servicios sacerdotales era enseñarle a la gente que el único que merece la honra y la gloria es el Dios creador, el Dios de los cielos y la tierra. Pero la palabra honrar tiene que ver con cuidado con las funciones sacerdotales. Muy importante. Ahora, mira lo que dice el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira qué interesantísima es esta porción bíblica, porque en la tentación que el enemigo le está haciendo a Jesús, le está diciendo, le está sugiriendo, le está proponiendo. Olvídate de las funciones sacerdotales y olvídate de
de la pureza sacerdotal. Todos los reinos del mundo te los voy a dar si tú me honras. En pocas palabras, quitas el sacerdocio. Date cuenta de la profundidad que tiene esto. No es una simple tentación, mis queridos. No es cualquier prueba. El enemigo quiere echar por tierra las funciones sacerdotales y quiere echar por tierra también, al tentar de esta manera a Jesús, las instrucciones que Dios dio para resolver el problema del pecado. Estamos hablando del problema del pecado, mi querido. Tú y yo tenemos el problema del pecado, y la única manera que se puede resolver el problema del pecado es la manera en la que Dios dijo en Levítico 22, apuntando al cumplimiento verdadero en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante esto. Y dice el versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Te estoy señalando aquí en la gráfica en verde la palabra adorarás en griego, acá en el caso del Nuevo Testamento, proskuneo. Y significa en el Nuevo Testamento postrarse, arrodillarse para rendir homenaje o hacer referencias. Pero tenemos el contexto del Antiguo Testamento, del hebreo, de lo que tiene que ver con el cumplimiento de las instrucciones de Dios, cómo se soluciona el problema del pecado. Qué interesantísimo es esto y qué importante es esto entonces para nosotros. Mira, la siguiente expresión es, dice el texto al final: a él solo servirás. Y la palabra para servir es latreuo, que significa rendir culto, realizar los servicios sagrados, tal como Dios lo dijo, en observancia a los ritos instituidos para su adoración. ¿Te das cuenta de la profundidad tan grande que tiene esta porción bíblica? Es muy importante entenderlo de esta manera. Entonces, una cuestión de adoración. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cómo debemos entonces de entender Apocalipsis capítulo 14, esto que acabamos de leer? Mis queridos, entiende algo. Dios dio instrucciones precisas sobre cómo se resuelve el problema del pecado. Y cuando el pueblo de Israel y cuando el adorador quería ir a adorar a Dios, la adoración estaba ligada con seguir y obedecer las instrucciones precisas para resolver el problema del pecado. Era a través de los ritos que apuntaban y señalaban hacia Cristo Jesús como Cordero. Pero también era desde el punto de vista de los sacerdotes y del sumo sacerdote, seguir las instrucciones precisas. Eran los responsables, los vigilantes de hacer que se cumplieran las cosas estrictamente como Dios las dijo, porque apuntaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Apocalipsis 14 nos está advirtiendo a nosotros que en el tiempo del fin se levantaría un falso sistema de adoración que echa por tierra el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús, que echa por tierra y le quita relevancia e importancia a las instrucciones que Dios dejó para resolver el problema del pecado. ¿Entiendes? Esto es un asunto muy serio y tú y yo, como adventistas del séptimo día, necesitamos entender claramente estas cosas. ¿No te parece maravilloso entender esto? Que el Dios Todopoderoso nos ayude a ser fieles practicantes de las verdades de Dios, aceptando que somos salvos por gracia, siguiendo cuidadosamente las instrucciones que Él dejó. Ahora ya no matamos al Cordero todos los días, 2 veces al día,
pero sin lugar a dudas tenemos al Cordero de los Corderos, Cristo nuestra Pascua, dice Pablo. Y cuando Él es nuestra Pascua, pues ahora no lo sacrificamos todos los días, pero eso no quita que nosotros cumplamos con humildad los requerimientos que Dios quiere y tiene para nosotros. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos porque en medio del tiempo del fin, en medio de una grande crisis final, tú estás levantando al pueblo adventista para levantar las verdades que se vuelven pilares de nuestra fe. Y en este caso es cuestión de adoración. Nosotros no adoramos a Dios como nos pega la gana. Nosotros adoramos a Dios como Dios pide, como Dios quiere. Y la única manera de que hay para solucionar el pecado todavía en nuestra época es a través de Cristo Jesús. No existe otra manera. Y en el poder de Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu, nosotros obtenemos victoria sobre el pecado acariciado en los méritos de Cristo Jesús. Tú inspiras el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad. Sé con mis amigos y mis hermanos. Que la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, este ha sido el repaso de la lección para el día de hoy. Que Dios te bendiga mucho. Levantemos al Cordero en nuestras vidas. Que la paz de Cristo Jesús sea contigo. Se despide de ti tu amigo y tu hermano, el pastor José Amaya. Que tengas un extraordinario día.